Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta siguiente cápsula. Esta es la primera cápsula de la clase 3, en la que vamos a hablar de todo lo que está más actualizado, lo que se ocupa hoy en día para hacer NLP. Vamos a partir con toda la culminación de estos modelos de lenguaje, ocupando toda la última tecnología que existe. Son modelos mucho más complicados, que requieren de mucho más procesamiento, pero también son capaces de capturar mucha más información. Este es el primer tema que vamos a tocar, Neural Architectures. Y primero hay que hacer un recordatorio. Hay que recordar un poco los modelos de lenguaje, cuál es la función de un modelo de lenguaje, que es, dada una secuencia, asignar una probabilidad a todos los términos del vocabulario, tal que la suma dice a 1, y es la probabilidad de que sea la siguiente palabra o el siguiente token dentro de una sentencia. Nosotros podemos modelar una sentencia como una combinación de probabilidad de sus términos, y existe más de una forma de hacerlo, cada uno un poco más compleja que la otra. Primero, el modelo unigrama, que es el primero que tenemos acá. Este modelo va a considerar la probabilidad de cada término de forma consecutiva, pero como pueden ver, no hay probabilidad condicionada. Aquí no tenemos la probabilidad del término 1 dado el término 2, o etcétera, etcétera. Para eso tenemos que empezar a incluir al menos un unigrama más y tener modelos bigrama. Estos modelos van a tomar primero la probabilidad de que ocurra un primer término, ya que no tenemos nada. Puede ser hasta un término que no exista, porque nosotros lo agregamos como guía, que vamos a hablar más de eso después. Después, por la probabilidad de un segundo término dado el primero, y después probabilidad del tercer término dado el segundo, y así seguimos. Por último, la probabilidad de los, como de los n-gramas, se computa considerando n términos para atrás. Y si ustedes pueden ver, o uno puede deducir, que mientras más contexto tenemos, mejor. Porque mientras más podemos mirar hacia atrás, más podemos razonar respecto a cuál es la palabra que viene, cuál es la que deberíamos incluir. Y continuando con un poco el background, el modelo neuronal más sencillo para representar un modelo de lenguaje es uno que sea un modelo feed-forward, es decir, que dado una capa de proyección, que sería la capa que traduce un token a su embedding correspondiente. Toma una palabra, la pasamos por nuestra lista de embeddings, que son los que hablamos la clase pasada, que es esta lista de vectores ya precalculados, idealmente con un modelo como Word2Vec, como el modelo Skipgram, FastText, y cada uno de estos los vamos a tomar y los vamos a pasar a su representación vectorial. Acá podemos decidir lo que nosotros queramos. Lo que quiero decir es que en este modelo, un modelo de trigrama, se toman los embeddings de cada palabra por separado. Por eso que es 3 por la dimensión del embedding por 1. Y listo. Uno puede quizás considerar sumar los embeddings en una sola representación, promediarlos, etcétera. Eso sí, considerar que si uno aplica una agregación sobre cada uno de estos vectores, siempre va a agregar un cuello de botella, porque ya las diferencias particulares se van a homogenizar y vamos a tener menos diversidad dentro de los vectores, ya que empezamos a promediar todo. Luego, una vez que tenemos nuestra entrada en nuestra projection layer, vamos a pasar por una serie de capas ocultas, las cuales van a poder permitir a la red aprender la representación y empezar a pesar cuáles son las combinaciones o cómo son las relaciones en toda esta ventana de tres vectores para predecir una siguiente palabra, como tenemos el caso acá. Y el output siempre va a ser el tamaño del vocabulario, porque eso es lo que definimos como nuestra probabilidad dentro del modelo de lenguaje, que es todas las palabras del vocabulario, todos nuestros tokens, sea lo que sean, y la suma de todo este output debe ser 1. Y idealmente debería destacar siempre uno de los términos sobre el resto, porque si no estamos teniendo problemas con nuestro modelo de clasificación o nuestra predicción.
Acá podemos seguir avanzando y ver modelos un poquito más complicados, pero siguiendo con modelos feedforward. Acá se comparte de nuevo los embeddings y vamos avanzando, vamos viendo un poquito más complicado. Pero lo que tenemos acá es cómo se evalúa el rendimiento, cómo la red aprende, y es aplicando la cruzentropía del output. Al final, estos modelos todos se entrenan con cruzentropía y todos tienen un output de una softmax. Eso es muy estándar en todos estos modelos porque es lo que nos permite tener una probabilidad de salida. Y después penalizar correspondientemente si es que él eligió el modelo correcto, ya que siempre se modela esto como un problema de clasificación sobre cuál es la siguiente palabra. Ahora sí, modelos más complejos son los modelos recurrentes, que son los que también mencionamos en la clase pasada y que habrán visto en todo lo que es Deep Learning. El modelo recurrente tiene esta gran ventaja de considerar que la data está distribuida a través del tiempo o a través de una secuencia. En este caso vamos a considerarlo como tiempo, pese a que el texto en sí, en este caso no existe ya previamente, no es que va llegando a través del tiempo, pero hay un orden por el cual se procesan cada uno de los tokens. Ya no tenemos esta capa de proyección, las cuales juntamos o concatenamos o promediamos, sino que vamos pasando embedding por embedding, x1, x2, x3, x4, que van a ser, todas estas palabras o estos términos van a ser pasados como un embedding y luego van a ser alimentados en la red. Como decíamos previamente, la gracia de estos modelos es que en los pesos del step anterior, que sería este W sub H de T-1, se va pasando al siguiente. Entonces cada análisis, cada procesamiento que yo hago sobre el embedding, sobre uno de los embeddings, se guarda y se pasa, perdón, al modelo siguiente, al step siguiente, donde se combina con el embedding del nuevo término y se va juntando. Y así vamos pasando, hasta que podemos predecir al final, damos un output nuevamente con una softmax sobre el vocabulario. Esto se mantiene idéntico al modelo feedforward. Ahora, uno puede decir que ya es una ventaja muy grande tener esta secuencia, ya que nosotros leemos texto de forma secuencial. Pero el problema es que al final estos pesos que se van pasando y pasando y pasando, se van sumando y van pasando por una función de activación, va causando que se va diluyendo un poco la información. Es decir, que nos vamos olvidando de qué ocurrió en el en H0 cuando ya estemos en H4, porque va a tomar más importancia el contexto más cercano. Pero puede ser que necesitamos más contexto y, por ejemplo, dentro de las redes recurrentes existen varias. La recurrente normal, que es la que estamos hablando acá, es genérica, pero normalmente hablamos de LSTMs, que son las Long Short Term Memory, esas redes, y esas nos permiten intentar recordar un poco más de información. Van con una celda de memoria que se mantiene fija y que ayuda a que no olvidemos cosas tan anteriores y nos permite aumentar el contexto. Ya quizás podemos ver 30 tokens para atrás y poder predecir el siguiente. ¿Cómo se ve un poquito más esto? Normalmente cuando uno ve un modelo recurrente lo va a ver como esta especie eh, de círculo, o sea, esta flecha que apunta a sí mismo y que al final quiere decir que la secuencia se va a desenrollar, va a pasar a través de esta capa varias veces con el cálculo que hablamos, el del time step anterior más el input actual. Y se va a ir ver un poco así. Aquí tenemos la primera entrada, que son como los valores iniciales de la red, que se van a pesar con el primer input, que en este caso es x1, y esto nos va a dar un estado escondido, un hidden state, por eso el h1, y pasamos al siguiente step, con esta capa intermedia y se combina con el siguiente token que nos va a dar h sub 2 y así siguiente. Y como les decía, uno desenrolla esta red para poder mostrarla
de cómo va avanzando y cómo se va juntando estos contextos uno tras uno para poder obtener el output final. Siguiendo un poquito, uno puede tomar estos mismos modelos y tomar su predicción y alimentarla de nuevo a la red. En este caso, por ejemplo, si creo un vocabulario que tiene un token especial, que es un token de inicio, estos tokens especiales y que van a aparecer más adelante, no es que yo les dote de algo, no es que yo los programe o yo los defina de alguna forma. Es el mismo texto y cómo lo preprocesamos lo que los van a hacer como tokens especiales. Por ejemplo, al comienzo de cada sentencia podemos incluir este token, que está S entre angle brackets, que le va a decir al modelo, aquí comienza una sentencia. Si es que habrán visto, si es que conocen HTML, muy parecido a eso, como abro divisor, abro título, cierro título. Estos tokens le van a ayudar a la red a fijar pivotes, los cuales para nosotros tienen sentido. Para la red simplemente va a ser coocurrencia, porque aquí estamos simplemente viendo textos, textos y palabras dentro de sus contextos. Entonces estos tokens no es que de que yo por escribirlo así se refiere a que es un token de inicio. Quizás yo puedo cambiarlo, le puedo poner cualquier cosa, hasta puedo ocupar una palabra si quiero. No es recomendado por el hecho de que estamos afectando nuestro vocabulario, pero a lo que quiero llegar es que este token S no tiene que ser no tiene por qué estar definido así. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ocupar un modelo. Este texto, le estamos diciendo a la red que nos genere texto. Esta es la tarea que queremos cumplir. Vamos a entrar a Text Generation con mucho detalle después. Pero a esta red lo único que le estoy diciendo es predíceme cuál es la palabra que viene después de token de inicio. Y en este caso produjo in. Ahora vamos a tomar in junto a esto y se lo vamos a entregar a la red como contexto. Y vamos a tomar esta información y va a generar A. Vamos a tomar todo esto anterior y entregárselo a la red como contexto. Y va a predecir whole. Y así, seguimos. Estos modelos se llaman autorregresivos porque estamos ocupando su output como entrada de nuevo. Los modelos autorregresivos se ocupan en muchas cosas, sobre todo en predicciones. Por ejemplo, si yo quiero predecir quizás el clima de todo un día, pero tienen un par de problemas. La autorregresión al final siempre propaga un error, porque nuestra salida acá nunca va a ser perfecta. Entonces, cada vez que cometemos un error aquí, quizás el correcto era the, por ejemplo, y el error sigue acá, se va a poder desviar y es muy fácil que cometan errores o que modelos no bien diseñados caigan en repeticiones y repitan tres palabras infinitamente. Usualmente también agregaríamos un token de stop y ese token de stop le diría al modelo, ok, hasta aquí predecimos, si es que hay una predicción que viene después, se descarta. Otras arquitecturas que podemos ocupar y son de muchos temas que hablamos al comienzo es, por ejemplo, arquitecturas para post-tagging. Como acá para post-tagging dependemos de una secuencia completa, es recomendado ocupar modelos como los recurrentes para poder predecir cuál es la etiqueta de cada término dentro de nuestra oración. Y así podemos ir haciendo output constantemente de cada uno de ellos mientras avanzamos y vamos recorriendo sobre la red. Si uno piensa, en teoría podría decirse que estamos generando una nueva oración, pero estaríamos generando todo de golpe, en vez de ser un modelo autorregresivo. Y acá cada word va a tener su output asignado, que es su etiqueta dentro del part of speech, como verbo, como nombre propio, etc. Aquí esto es un modelo más genérico, como los clasificadores, donde podemos tomar una red recurrente, leer toda la secuencia dentro de la red, tomar este estado final, el hidden state del último término, el término n, y hacer con ella lo que queramos. Podemos hacer una predicción. Hemos hablado de muchas cosas que son
modelos como clasificadores, quizás si es que es o no fake news, si es que fue escrito por una persona o un robot. Existen muchos ejemplos que podemos considerar acá, pero en general todos estos modelos van a tener un parsing de una secuencia de una serie de tiempo con una red recurrente. Luego se va a tomar esta salida, que es este hidden state, y se puede continuar básicamente con cualquier red que queramos, porque para este entonces ya es simplemente como cualquier capa interna, como una capa densa de features, las cuales podemos tomar y ocupar a nuestra necesidad. Otro tema de background que hablamos previamente era el concepto de las redes bidireccionales. Y esto también se conecta un poco con los problemas de perder un poco el contexto de los primeros tokens a la hora de leer una secuencia. Tenemos que un modelo recurrente que va a leer de izquierda a derecha el texto, desde el primero hasta el último, y otro que va a leer desde el último hasta el primero. Esto primero nos da una ventaja de no ser autorregresivo y también de poder leer el contexto por ambos lados. Entonces podemos quedarnos con quizás lo más importante del comienzo y lo más importante del final, los cuales concatenados o sumados, alguna función que pueda juntar estos dos outputs, nos permita después procesar y tomar ventaja de esta información. Cabe recalcar que pese a que normalmente se muestran separados, o en este caso se ve como si fuera un orden, estos dos modelos correrían al mismo tiempo y no es que uno pasa al otro. El mismo input se entrega a ambos modelos que corran por separado, se toma el output de cada uno y se junta. Lo último que hablamos de este tema en la clase pasada fue ELMO, o Embeddings Based on Language Models, que originalmente sí fue nombrado por el personaje de Plaza Sésamo, lo cual tiene relevancia después. Elmo, y como hablamos que fue entrenado, Elmo es una forma de crear embeddings utilizando language models. Entonces, a diferencia de Word2Vec o modelo Skipgram, que intentaban detectar cuál es la palabra que falta o en qué contexto esta palabra aparece, acá Elmo considera una secuencia, considera cómo está escrito el texto para poder generar embeddings y genera embeddings más contextuales a la frase que estamos leyendo. También aquí uno puede mostrar que los embeddings de Elmo se pueden ocupar con más información o se pueden ocupar como contexto extra para resolver tareas más complicadas. Así que eso también es algo que uno puede hacer. Puede juntar más de un modelo para tomar más de una representación de la secuencia, por ejemplo, y aprovecharnos de esto para enriquecer a un modelo más complicado, a una tarea más difícil de resolver. Y algo que va a ser relevante después y que vamos a hablar es sobre downstream tasks o también el fine tuning, transfer learning, etcétera, que son conceptos que espero que hayan visto en machine learning. Estos conceptos, todo esto toca con aprovechémonos de un modelo muy grande, un dataset enorme, el cual es demasiado complejo para nuestra tarea, pero que si entrenamos un modelo que aprende cosas generales de texto, como podría ser entrenar un embedding de Elmo, podemos tomar eso y pasar a una tarea extra, que es la tarea que queremos resolver. Una downstream task se define como una tarea que queremos, la tarea que queremos resolver y que normalmente ocurre después de resolver una tarea más genérica, como modelar un lenguaje dado un dataset. Entonces, esta VLCTM de Elmo la podemos tomar, podemos aprender todo el lenguaje y después usar varias tareas que no son las que de verdad queremos resolver, pero aprovechándonos de que Elmo ya aprendió mucho sobre el lenguaje y nos va a asistir y nos va a dar como un adelanto, una ventaja sobre aprender directamente de, por ejemplo, hacer un clasificador. Y este aprendizaje es mucho más lento, es mucho más pesado, pero una vez con el modelo listo y guardado, podemos ocuparlo para distintas tareas.
como por ejemplo question answering, que es una tarea de information retrieval, y la tarea busca hacer un match entre pregunta y respuesta. Hay modelos que escriben la respuesta, otros modelos que buscan simplemente elegirla dentro de un pool de opciones. Como en este caso, que este es un matching booleano, ya que hay que encontrar par pregunta-respuesta. Y es si es como es o no la respuesta de esta pregunta. Textual entainment es si es que una hipótesis es verdadera condicionada a una premisa. Entonces busca aprender eh, como una especie de coherencia, si es que hace sentido la hipótesis planteada. Y también de nuevo es o no verdadera esta hipótesis. Semantic Role Labeling es parecido a lo que hemos hablado de post-tagging y NER, pero Semantic Role Labeling lo que va a hacer es definir predicado y argumento, y el sustantivo y predicado, básicamente. Entonces, ¿quién hizo qué a quién? Hay textos anotados, ya como hechos a mano, y es una tarea de tagging o de clasificar la secuencia. Se podría decir que funcionaría un poco como un destacador, como que esto sería un destacador que pasa sobre la secuencia y va diciendo de aquí a acá está el sujeto, de aquí a acá es el predicado. Más información que eso no nos va a dar, pero nosotros podemos enriquecer esto con otras tareas como NER, como el post tagging, y juntando todo eso podríamos hacer un parsing muy completo y muy estructurado de una oración. Otra es Coreference Resolution, nuevamente es parecida a temas de entidad. Esta tarea busca agrupar todas las menciones del texto a una entidad nombrada. De nuevo, se ocupa con Ontonodes Benchmark, el mismo dataset que hablamos, y es otra tarea de tagging. En este caso, si yo hablo como de vi un perro en la calle, él era él se veía muy contento y era muy peludo. Ese él tenemos que saber linkearlo a perro. Y eso no es una tarea muy fácil porque de repente uno puede incluir más de un sustantivo entre medio, y entonces tenemos que saber a quién nos estamos refiriendo cuando decimos él, ella, etcétera. Otra tarea es la que hablamos de NER. Un clásico dataset incluye las entidades persona, localización, organización y misceláneo, que ocupa el dataset de routers. Routers hemos hablado que es una página de noticias y es un dataset que se ocupa comúnmente, y de nuevo es etiquetado de la secuencia. Y por último existe una tarea de sentiment analysis, pero que se transforma a un clasificador. Entonces tomamos esta distribución continua de -1 a 1 y la trozamos en 5 categorías. Entonces es sentence classification en vez de una regresión lineal. Elmo ha tenido resultados muy buenos para resolver estas tareas. Como aquí pueden ver, NER, son muchas. Pero aún así Elmo ha sido superado como de los más complejos. Más allá de Elmo, estamos entrando a territorios que son mucho más difíciles y que requieren de mucha más data. Y, y eso va a causar que ya no es tan fácil entrenarlos. Lo bueno es que Elmo viene ya preentrenado también. Llegamos al punto de millones de parámetros y aún así no ha sido suficiente, y se han hecho modelos con billones de parámetros mucho más complejos, pero Elmo viene en distintos tamaños, en general funciona muy bien, y también existen versiones crosslinguales que nos permiten trabajar con Elmo en inglés, español, francés, italiano, portugués, sueco y alemán. Hay que aprovecharse de ese tipo de cosas, nos permite acelerar la pega, y también hay que ocupar el concepto de no reinventar la rueda. Todos estos modelos están listos para ser ocupados y no nos van a resolver la tarea por sí solos, pero podemos ocuparlos como una base para después extenderlo con un clasificador, con un regresor,
porque nuestra tarea necesita un poquito más de contexto, necesita otro tipo de cosas para ser resuelta, pero tener un entendimiento general de lenguaje o de un dataset que representa este lenguaje va a facilitar un poco el entendimiento y va a ayudar muchísimo a la convergencia. Hoy en día siempre se está aprovechando de un modelo grande, reducirlo. Disculpa, hubo un problema con el micrófono. Estos modelos se busca reducirlos o destilarlos a cosas más chiquitas y en el peor caso es tomar lo aprendido y ocupar un clasificador o concatenarlo con algo más para que trabaje. Esto es lo último de Neural Architectures y después vamos a entrar a todo lo que es generación de texto, donde vamos a tocar arquitecturas mucho más complicadas, pero siempre con la función de generar texto y vamos a tocar el tema del transformer, que es muy interesante y es lo que hoy en día es el estándar cuando hablamos de NLP. Nos vemos en la siguiente cápsula.